El sonido del metal chocando suavemente contra el pavimento anunciaba el inicio de nuestra jornada mucho antes de que el sol se atreviera a asomar por el horizonte. No necesitábamos alarmas estridentes ni pantallas brillantes que nos recordaran nuestras obligaciones. La vida en los años 50 se manifestaba a través de lo tangible. El aroma del pan recién salido del horno de la esquina y el paso pausado de hombres que se saludaban con un gesto de respeto, tocando el ala de sus sombreros. Habitábamos un mundo que, aunque hoy se nos presente en blanco y negro a través de viejas fotografías, vibraba con una intensidad que hemos ido perdiendo en la urgencia de lo desechable. Éramos parte de una comunidad que entendía el valor de la cortesía y la pausa, un rincón de la historia donde el progreso aún no había borrado las huellas de nuestra humanidad más básica. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. Nuestras mañanas comenzaban con ese tintineo rítmico de las botellas de vidrio. El lechero, cuya figura se recortaba contra la neblina del amanecer, era el primer guardián de nuestra cotidianidad. Ya fuera en bicicleta o con la ayuda de un animal que conocía el camino mejor que su propio dueño, depositaba en nuestro umbral un alimento que aún conservaba el calor de la vida. Aquella leche, coronada por una capa densa de crema, no conocía de conservantes ni de procesos industriales. Era una relación de confianza absoluta. El lechero sabía quienes necesitábamos un poco más de mantequilla o quien esperaba ese trozo de queso fresco envuelto en hojas verdes. No había facturas impersonales, sino una libreta donde nuestra palabra era el único contrato necesario, sellado quizás con un café caliente compartido en la penumbra del portal. Había una mística especial en el peso de un sobre entre nuestras manos. En aquellos días, las distancias no se acortaban con un clic, sino con la paciencia de quien deposita sus sentimientos en un papel casi traslúcido. Escribir una carta era un ritual de introspección. Cada trazo de tinta azul representaba un pedazo de nuestra alma viajando por carreteras polvorientas. No existía la inmediatez, pero sí la profundidad. Los enamorados descifraban promesas entre líneas y las familias separadas por el destino encontraban consuelo en la caligrafía conocida de un hijo o un hermano. Cuando el cartero aparecía con su bolso de cuero cruzado al pecho, el tiempo parecía detenerse. Abrir un sobre era un acto sagrado que requería silencio, un momento en el que el mundo exterior desaparecía para dejarnos a solas con la voz de quien estaba lejos. Esa misma magia nos congregaba, al caer la tarde, frente a las marquesinas iluminadas de los cines de barrio. Ir a una función no era un simple pasatiempo, sino una ceremonia para la que nos vestíamos con nuestras mejores prendas. El aroma a maíz tostado en bolsas de papel y el tacto de las butacas de madera nos daban la bienvenida a un refugio de sueños compartidos. Nos sentábamos en la penumbra, hombro con hombro, mientras el proyector comenzaba su rítmica danza de luces y sombras sobre el lienzo blanco. En aquella pantalla, rostros que sentíamos como nuestros nos enseñaban a amar y a sufrir. No importaba que las historias carecieran de color, nuestra imaginación se encargaba de darles los matices más vivos. Era una experiencia colectiva, donde el respeto al silencio ajeno era la norma y la salida del teatro, bajo la frescura de la noche, nos dejaba el corazón encendido durante horas. Nuestras calles poseían una partitura propia, una melodía compuesta por voces que conocíamos desde la infancia. El sonido agudo y metálico de la flauta del afilador nos avisaba que era momento de reunir los cuchillos y las tijeras desgastadas, mientras que el silbido rítmico del carrito de camotes, envuelto en una nube de vapor dulce, marcaba el ritmo de nuestras tardes. Cada pregonero era un vecino más, una presencia constante que no necesitaba de publicidad para hacerse notar. Bastaba su grito o su campana para que saliéramos al encuentro de aquello que necesitábamos. Era una economía de rostros y nombres, donde el intercambio iba más allá de unas cuantas monedas, pues siempre había espacio para preguntar por la salud de los viejos o el progreso de los niños. Esa misma dedicación se trasladaba al corazón de nuestros hogares, la cocina. En aquellos años, el tiempo era el ingrediente principal de cada plato. No conocíamos la prisa de los alimentos procesados ni el frío de lo congelado. Nuestras madres y abuelas transformaban la materia prima con una destreza que parecía heredada de los siglos. El rítmico golpeteo de la piedra en el molcajete, el aroma del chocolate recién molido y el tacto de la masa de maíz entre las manos eran los pilares de nuestra nutrición. Cocinar era un acto de resistencia silenciosa frente a la velocidad del mundo exterior. Un guiso podía tardar horas en alcanzar su punto exacto sobre el fuego lento, pero el resultado no era solo comida, sino un abrazo cálido que reunía a toda la familia alrededor de una mesa donde nadie tenía urgencia por levantarse. Cuando el sol finalmente cedía y el calor de la tarde comenzaba a darnos un respiro, nuestras casas se abrían de par en par. No necesitábamos refugios climatizados porque nuestra vida ocurría en el portal, en ese umbral entre lo privado y lo público donde las sillas de mimbre y los bancos de madera se convertían en los asientos de una asamblea vecinal espontánea. Nos sentábamos a ver pasar la vida,
a saludar a quien cruzaba la calle y a compartir las novedades del día bajo el primer destello de las luciérnagas. Conocíamos la historia de cada familia de nuestra cuadra, sus preocupaciones eran las nuestras y sus alegrías se celebraban en común. En ese intercambio pausado de palabras, mientras los niños jugaban a la sombra de los árboles, fortalecíamos un tejido social que hoy nos parece un sueño lejano. Ese mismo espíritu comunitario alcanzaba su máximo esplendor en las plazas de nuestros pueblos cuando llegaba el fin de semana. El kiosco central se transformaba en el escenario de una elegancia que hoy difícilmente encontramos. Nosotros, los jóvenes de entonces, nos preparábamos con esmero. La brillantina en el cabello y los vestidos de colores vibrantes eran el uniforme de una ilusión compartida. Bajo las guirnaldas de luces que colgaban de los árboles, nos dejábamos llevar por el ritmo de los boleros y danzones interpretados por músicos que ponían el alma en cada nota. Bailábamos con una distancia que guardaba un profundo respeto, bajo la mirada atenta de los mayores que, desde los bancos, aprobaban con un gesto los nuevos noviazgos. Esos bailes no eran simples encuentros casuales, eran el lugar donde nacían las historias de amor que darían forma a nuestra estirpe, selladas por la esperanza de un futuro que construíamos paso a paso, al compás de la música en vivo. Nuestra confianza no se medía en cifras digitales ni en complejos historiales crediticios, sino en la solidez de una palabra empeñada frente al mostrador de la tienda de abarrotes. Entrar en aquel local era sumergirse en una mezcla de aromas donde el olor del café en grano se fundía con el de los costales de yute repletos de legumbres. El tendero de nuestro barrio nos recibía con un gesto de familiaridad, sabiendo de antemano lo que faltaba en nuestra despensa. Allí, la famosa libreta de fiado era un monumento a la honestidad mutua. Una anotación rápida con lápiz sobre el papel gastado bastaba para que pudiéramos llevar el sustento a casa cuando el dinero escaseaba. No éramos simples clientes, sino parte de una familia extendida donde el peso de la balanza de metal siempre se inclinaba a favor de la decencia y el trato humano. Esa misma pausa la encontrábamos en las esquinas de nuestras plazas, donde el fotógrafo ambulante aguardaba con su imponente cámara de cajón. Capturar nuestra imagen no era un acto cotidiano ni impulsivo, sino un evento extraordinario que requería nuestra quietud más absoluta. Permanecíamos inmóviles, conteniendo el aliento bajo el sol del mediodía, mientras aquel hombre se ocultaba tras un paño oscuro para atrapar nuestra esencia en una placa de vidrio. El destello del flash y el ligero rastro de humo que le seguía eran el preludio de un tesoro que recibiríamos días después, una fotografía de papel grueso que pasaría a ocupar el lugar de honor en la sala. Esos retratos no nacían para ser olvidados en un archivo infinito, eran la prueba tangible de nuestra existencia, objetos que heredábamos con el mismo celo con el que guardamos nuestros secretos más profundos. Lo que realmente definía nuestro mundo no era un objeto tangible que pudiéramos guardar en un cajón, sino una atmósfera invisible que hoy parece habernos abandonado por completo, la ausencia absoluta de prisa. Nuestras vidas no estaban regidas por el segundero incansable de un reloj de cuarzo en la muñeca, ni por la urgencia artificial de una agenda saturada de compromisos. El tiempo se medía por el movimiento pausado de las sombras en el patio, por el repique de las campanas de la iglesia que llamaban al sosiego o por el ritmo natural de nuestras propias necesidades biológicas. Nos permitíamos el lujo de entablar conversaciones que se extendían hasta que la luz del día se agotaba, de compartir almuerzos que eran verdaderos rituales de unión familiar sin la interrupción de ruidos digitales, y de consagrar los domingos únicamente al descanso del espíritu y al encuentro con los otros. Entendíamos, casi por instinto, que las cosas verdaderamente importantes de la existencia, como el ciclo de las cosechas, el crecimiento de los hijos o la maduración de un amor sincero, requerían su propio proceso de gestación, y que intentar apresurarlas era, de alguna forma, arrebatarle su esencia más pura y humana. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Al mirar atrás con la perspectiva que dan las décadas, comprendemos que lo que más extrañamos de aquellos años 50 no es la tecnología que nos faltaba ni las carencias que logramos superar, sino la paz profunda que nos sobraba en cada jornada. Han pasado más de 7 décadas y, en ese tránsito hacia la modernidad, parece que extraviamos la capacidad fundamental de saber esperar, de confiar plenamente en la palabra del vecino y de caminar por la vida sin sentir el aliento gélido de la urgencia en la nuca. Aquella era una época de puertas abiertas y de corazones dispuestos, un tiempo donde ser productivo no era más importante que ser buena persona. Quizás no se trate de intentar un regreso imposible a un pasado que ya cumplió su ciclo histórico, sino de rescatar de entre los escombros de nuestra ruidosa actualidad ese pequeño permiso para volver a ir más despacio, para recuperar la mirada y el saludo. Al final del camino, descubrimos que no todo lo antiguo debe ser condenado al olvido ni todo lo nuevo es indispensable para alcanzar la plenitud. Si al escuchar este relato has sentido el eco de una época que, aunque no te tocara vivir cronológicamente, sientes que te pertenece por herencia emocional, te invitamos a compartir estas palabras con quienes aún valoran el peso de un recuerdo compartido.
Déjanos saber en los comentarios qué fragmento de esa calma antigua desearías traer de vuelta a tu presente. Esto fue Mundo Retro, el rincón donde nuestra memoria colectiva sigue latiendo con la fuerza de lo que nunca muere.